Ya tenemos listo, lo ve usted atrás en pantalla. Y sigue siendo joven, doctor. Y con una gran energía. Al doctor José Rubiera, desde el Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología, con el equipo de trabajo preparados para darnos información actualizada. Hay dos temas fundamentales que las personas nos preguntan mucho por los correos. Primero, ¿por qué va al noroeste, Matthew? Y segundo, ¿cuál es el diámetro del ojo del huracán? ¿Cuándo llegará? Por supuesto, todas las preguntas que seguramente usted se imagina que la audiencia le hace. Los buenos días, adelante, doctor. Adelante, doctor. Sí, muchas gracias. Saludos a ustedes, saludos a toda la televidencia y efectivamente los servicios informativos de la televisión cubana se mantienen aquí en el Centro Nacional de Pronósticos del Instituto de Meteorología para llevar a ustedes las últimas incidencias acerca del poderoso huracán Matthew. Y si febril ha sido el fin de semana, bueno, hoy lunes, febril sigue siendo y mucho más, y todavía más lo será mañana, porque simplemente estamos con un poderoso huracán muy cercano a las puertas de nuestro país, de la parte oriental, y hasta que no pase todo, no descansaremos. De eso ténganlo por seguro para dar el mejor servicio a nuestro pueblo. Y bueno, fíjense ustedes lo que ha pasado ahora en las últimas horas con este huracán Matthew. Está moviéndose, pero muy lentamente al norte, a 9 kilómetros por hora. Se encuentra en los 15.4 grados y 74.9 grados de longitud oeste. Esa es la posición geográfica que queda a 500 kilómetros al sur de la ciudad de Guantánamo y a 520 al sur de Santiago de Cuba. Y como les dije, se mueve al norte, pero muy lentamente a 9 kilómetros por hora. Y la presión le ha vuelto a bajar algo. Ahora tiene 943 hectopascal. Y este movimiento al norte en general debe mantenerlo, aunque debe también acelerar el movimiento dentro de algunas horas. No sabemos exactamente cuándo, porque fíjense que este huracán, aunque se ha movido aquí, hace sus movimientos un poco, digamos, en unos momentos franco el norte, otros momentos lo da un poco al noroeste, pero la tendencia es a ir subiendo en latitud. La tendencia es a irse aproximando a nuestro país. Ayer estaba a 600 kilómetros al sur de Guantánamo, hoy sigue estando al sur de Guantánamo, pero a 500 kilómetros. Quiere decir que ha avanzado 100 kilómetros en 24 horas, lo cual no es mucho. Esto hay que seguirlo observando. Y esta imagen quiero mostrársela, se ve un poco oscura, pero es la primera imagen visible de hoy en la cual el sol viene por el este iluminando las nubes más altas. Y estos son topes muy altos de las nubes que pueden llegar a 12, 14, 16 kilómetros de altura, donde hay lluvias muy intensas. Y por eso es que he querido mostrarles esta imagen. Ahora bien, aquí tenemos algo interesante. El radar en Kingston, Jamaica, ya observa el ojo que se encuentra en esta posición. Aquí está Guantánamo, aquí está Santiago de Cuba. Y el radar nuestro, ubicado en Santiago de Cuba, en lo alto de una montaña bastante elevada, ahí podemos ver en Gran Piedra ya las bandas exteriores de este huracán. El ojo no se puede observar, todavía está muy lejos, pero sí las bandas exteriores, cómo van aproximándose a Jamaica. Y esto que se observa aquí es el mar. El haz del radar cruza sobre la superficie del mar y permite ver la marejada que se está produciendo ya en toda la parte sur de las provincias orientales de nuestro país. Ahora, quiero hablarles acerca de lo que ocurre en la atmósfera en general. Fíjense ustedes, este es el anticiclón, esta es la vaguada, de que hemos venido hablando hace unas noches en el noticiero, hablábamos del anticiclón, de la vaguada. Bueno, son los responsables del movimiento. ¿Por qué va lento? Bueno, va lento porque todavía no ha tomado las corrientes directrices como tiene que tomarlas, para que lo empujen en su movimiento. El huracán es como un colcho que se mueve dentro de un flujo. Ese flujo es de aire. Y entonces, el anticiclón ayer estaba situado un poco más hacia el oeste, no le permitía subir en latitud, lo mantuvo con un movimiento casi errático hacia el oeste, muy lento, fluctuando, y ahora se está abriendo un poco, pero todavía no se ha abierto totalmente. Tiene que abrirse completamente este canal para que él vaya hacia el norte. Pero eso es lo que nos muestra precisamente que tenemos aquí
en las trayectorias cómo el movimiento general es hacia el norte. Y es hacia el norte con un gran peligro para las provincias orientales. Hoy los modelos de pronóstico están dando una zona de conglomeración de esas rayas que son precisamente las trayectorias pronosticadas entre Guantánamo y Santiago de Cuba. Esto puede variar con las horas, como ha venido variando. Recuerden, ayer estaba un poco más hacia el este y esta hora de nuevo un poco más hacia el oeste. Pero esa incertidumbre precisamente es por la disposición del anticiclón y la vaguada y lo que está ocurriendo en la atmósfera superior. Pero de lo que no hay duda, primero, poderoso huracán, que todavía categoría 4, pero un huracán que tiene 215 kilómetros por hora, 250 de racha, quizás 260. Por lo tanto, es poderoso. Y lo otro, que es inexorable que vaya hacia el norte o rumbo próximo. Por lo tanto, la amenaza a las provincias orientales de nuestro país es una amenaza cierta. Ahora, lo que va a haber es una demora. ¿Por qué la demora? Precisamente porque se ha mantenido con lento movimiento y todavía el movimiento es lento al sur. Y por eso es que los plazos van postergándose. Ahora estamos pensando que, digamos, el centro, estamos hablando del centro, puede llegar a estar aquí o en una zona próxima, porque esto es un cono de probabilidad y quizás el cono haya que en las próximas horas ir un poco más hacia el oeste, un poco más hacia el este, pero siempre centrado en esta zona. Es para el 4 de octubre por la tarde aquí. Quiere decir que se ha atrasado todavía 6 horas más a lo que habíamos dicho anoche de 12 horas. Hay 18 horas de atraso con respecto a lo que se había dicho antier. Y eso es precisamente por el lento movimiento. Ahora, cuando tome su camino, va a avanzar. Y en cuanto a la intensidad, les digo otra cosa. Las condiciones en la atmósfera superior son tales que los vientos son muy débiles y eso posibilita el desarrollo. Pero además, en toda esta área hay temperaturas de 30 a 30.5 grados Celsius en el mar. Y eso quiere decir que hay combustible. Y recuerden el Sandy, que entre Jamaica y Santiago de Cuba se intensificó grandemente, eso no lo podemos obviar. Por lo tanto, son hechos lo que estamos conversando con ustedes para que nos demos cuenta de que hay que protegerse, hay que hacer todas las medidas, no se puede hacer nada que no deba hacerse en este momento. La disciplina es importante en la población. Y bueno, quiero hablarles acerca del pronóstico del día de hoy. Vamos a tener chubascos intervalos en casi todo el país, en la parte occidental y central no tienen nada que ver con el huracán Matthew, sino con los vientos del nordeste. Y en la zona oriental del país, a partir de esta noche, irán deteriorándose gradualmente las condiciones meteorológicas. Y vamos a tener ya quizás al final de la noche, principio de la madrugada, vientos de tormenta tropical en la parte sur de la zona oriental de Cuba. Y además, la marejada que ya está va a comenzar a incrementarse más. 4 metros de altura se están previendo para esta noche en la costa sur, en la costa norte de la zona oriental, fundamentalmente Guantánamo primero, Holguín después, se irá incrementando también las marejadas. Y las inundaciones costeras que ya están ocurriendo en la parte sur del oriente del país desde ayer van a mantenerse e incluso incrementarse. Por lo tanto, son peligros ya que están en ciernes avanzando sobre nosotros y después la lluvia. Después vendrá la lluvia con ese deterioro del tiempo. Por lo tanto, seguiremos aquí informándolo a ustedes a la 1 de la tarde en el noticiario. Habrá una información adicional, quizás podamos contar ya con los modelos del mar para que ustedes vean cómo pensamos que se comporte esta variable tan importante que es la marejada y la surgencia. La surgencia es la sobreelevación del mar debido a la baja presión y la acumulación por el viento en el huracán, sobre todo a la derecha de la trayectoria. Sobre todo estas cosas vamos a seguir hablando hoy y seguramente mañana hablaremos todavía un poco más. Así que bueno, hasta la próxima transmisión y que pasen un feliz día. De acuerdo con la información del Centro Nacional de Pronósticos del Instituto de Meteorología, el huracán Matthew comenzará a afectar la región suroriental a partir de la noche de hoy, con vientos de tormenta tropical e inundaciones costeras que gradualmente se incrementarán. Teniendo en cuenta su trayectoria, se decidió establecer la fase de alarma ciclónica para las provincias de Camagüey, Las Tunas, Holguín, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo a partir de las 9 horas del día de hoy y mantener la fase informativa para las provincias de Cienfuegos, Villa Clara, Santi Espíritus y Ciego de Ávila.
Las restantes provincias deben mantenerse informadas sobre la evolución de este huracán. Los órganos y organismos estatales, entidades económicas e instituciones sociales de las provincias orientales deben cumplir las medidas previstas en sus respectivos planes de reducción de desastres para esta fase. Se orienta a la población a mantenerse atentos a las informaciones que se emitan y cumplir disciplinadamente las medidas que se indiquen por las autoridades locales. También los especialistas del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil que acudieron esta mañana a nuestros estudios daban cuenta de que hasta el momento ya han sido evacuadas más de 19.000 personas, una cifra importante en casas de familiares, en viviendas de vecinos, y esto es una muestra más de la solidaridad a la que acudimos siempre los cubanos en este tipo de situaciones. Nos hablaban también los especialistas que los resultados de Cuba en cuanto a la prevención de riesgos en estos desastres pues es reconocida a nivel internacional, y tras el paso en los últimos años de cerca de 30 huracanes solo ha tenido que lamentarse la pérdida de 56 vidas humanas. Fase de alarma ciclónica, reitero, para las provincias del oriente del país se mantienen en fase informativa, las restantes, las que se mantenían en fase informativa hasta este momento. Ya está quedando muy poco tiempo para la movilidad. Quizás el servicio eléctrico será retirado en horas de la tarde cuando se empiecen a sentir los primeros vientos y las primeras afectaciones del huracán. Es por eso que nosotros llamamos a la disciplina, y quizás ustedes tengan una recomendación final para las personas que nos observan en este minuto. Sí, bueno, ser muy prudente, cumplir estrictamente lo que se orienta en cada territorio. En este tiempo que queda, crear todas las condiciones en un radio, con su batería, si es posible, para que estén informados. Bueno, sobre todo eso, crear todas las condiciones indispensables para enfrentar este evento. Fase de alarma ciclónica para nuestro territorio, pero hemos amanecido hoy con una aparente calma. Aún no llueve, ya a esta hora puede sentirse un poco de calor, sin embargo, se prevé que a medida que transcurra el día, las condiciones meteorológicas comiencen a deteriorarse. Dejemos que sea ahora el periodista Orestes Ríos que nos comente un poco más acerca de este tema. Orestes, buenos días, adelante. Sí, muchas gracias. Muy buenos días. Amanece parcialmente nublado en la ciudad de Guantánamo, pero este panorama debe cambiar en las próximas horas. Se espera que en la tarde-noche comience a llover en esta región más oriental del país, así como a sentirse los vientos del poderoso huracán Matthew. A continuación ofrecemos algunas declaraciones del presidente del Consejo de Defensa Provincial, compañero Denis Legrá Azahares, a propósito del inminente paso del huracán Matthew por nuestro territorio. No me voy a referir a las medidas que se han puntualizado y cumplido durante la fase informativa y de alerta, porque en el día de ayer hicimos énfasis en su cumplimiento. Yo quiero aprovechar la oportunidad nuevamente para hacer un llamado a la población a elevar, como bien se ha dicho aquí, la percepción del riesgo. Es un error no apreciar el peligro. Es un potente huracán que va a provocar intensas lluvias, fuertes vientos y penetración del mar. Y realmente durante estos días no apreciamos que la población haya comprendido la gravedad de este evento. Y por eso, como explicaba la compañera Nancy, vicepresidenta del Consejo de Defensa Provincial, es importante que la población asegure las viviendas, sobre todo los techos de cubierta ligera, pero también que pueda protegerse, sobre todo en lugares seguros. Y es importante el apoyo de la población, la solidaridad de toda la población en ese sentido, y es el llamado que quiero hacerle a la población, que no se puede perder más tiempo. No se puede perder más tiempo porque las consecuencias van a ser mayores entonces. Y no podemos permitir la pérdida de vidas humanas. El órgano económico y social del Consejo de Defensa Nacional, presidido por el miembro del Consejo de Estado y ministro de Transporte, Adel Izquierdo Rodríguez, visitó a Guantánamo para constatar la marcha de los preparativos ante el paso inminente del huracán Matthew, para así mitigar posibles daños y brindar apoyo en cuestiones que no están en manos de la provincia oriental cubana. Especial atención merecieron los territorios de Maicí y Baracoa, que pueden quedar incomunicados debido a desprendimientos en el viaducto La Farola. En ese sentido, el ministro de Energía y Minas, Alfredo López, informó que desde la noche de este lunes estarán en la primera villa las brigadas de linieros de Guantánamo y Las Tunas para garantizar la cobertura a futuras interrupciones en el servicio electroenergético. Se está tratando de tener condiciones en Baracoa para, si se aísla, que ellos mismos tengan fuerzas allí disponibles para enfrentar las averías.
Enfrentarlas no significa que al otro día va a haber electricidad. De acuerdo a la magnitud de la avería, lleva siempre un tiempo resolver. Mari Blanca Ortega, ministra de Comercio Interior, dijo que se priorizará la venta de azúcar liberada y para la canasta básica en esos municipios que pueden quedar aislados, y puntualizó que en las horas siguientes se deberá extraer todo el arroz existente en el puerto de Boquerón para ser almacenado convenientemente. A su vez, el viceministro primero de Salud, José Ángel Portal Miranda, destacó que en la provincia existe amplia cobertura de medicamentos, están listas 5 brigadas quirúrgicas de emergencia y reciben alta hospitalaria a los pacientes sin peligro para su vida, a fin de garantizar la capacidad de recepción en el hospital provincial. Hay un tema que es vital, y es que vinculado a estos fenómenos meteorológicos tienden después a incrementarse el riesgo de epidemia, y dentro de ellas las enfermedades transmitidas por vectores. Por lo tanto, todas las medidas de saneamiento básico hay que tomarlas de manera inmediata, ahora y después. Tras una amplia y detallada información sobre la preparación de la provincia ante el paso de Matthew, la vicepresidenta del Consejo de Defensa Provincial, Nancy Acosta Hernández, convocó a los guantanameros a ser solidarios y sobre todo a mantener la disciplina y el cumplimiento de las medidas previstas para enfrentar este tipo de fenómenos naturales. Yanela González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y en presencia de un fenómeno meteorológico de este tipo, la población debe adoptar medidas precisas para en primera instancia salvaguardar sus vidas y también sus bienes materiales. Sobre lo que debe hacerse en cada hogar, algunos guantanameros le comentaron a la periodista Susel Quindelán. Veamos. Durante la temporada ciclónica en Cuba, se reiteran las medidas a tener en cuenta en caso de que el país sea azotado por un evento de gran envergadura. Es por ello que la población debe conocer las acciones a seguir para prevenir la pérdida de vidas humanas y daños materiales. La Defensa Civil recomienda en estas situaciones mantenerse informados a través de los medios de comunicación masiva. Mientras tanto, es de vital importancia estar preparados y alertas. Cuando se decrete ya que el ciclón se está acercando, mantenerse en sus casas. Dentro de las casas, almacenar agua potable, echar hipoclorito al agua, asegurar puertas y ventanas, sobre todo eso, y mantenerse en espera. Hemos tomado todas las medidas de seguridad, arriba en el techo, hemos limpiado toda la azotea, los tragantes de abajo, la antena de televisor, porque eso hace daño. Y asegurar también lo que es la alimentación, las velas, todo eso que uno necesita, el agua, el medicamento, todo lo que uno necesita para los hijos. Tener mucha precaución, no salir de la casa, no tocar cables que hayan por el piso, no pasar el río crecido, y fundamentalmente estar en la casa resguardado. Lo principal es conservar la vida. Susel Quindelán Morales para este espacio informativo. Más de 600 personas están protegidas en Santa Cruz del Sur ante la amenaza del huracán Matthew para el oriente cubano. En el Centro de Reducción de Riesgos se trabaja de forma continuada, mientras las autoridades de Defensa Civil realizan el trabajo casa a casa en el litoral costero para asegurarse de que no quede nadie expuesto al peligro. Esta vez, la mayoría de los santacruceños de la zona playa se trasladó con sus bienes en transportes estatales y alternativos hacia la comunidad 50 aniversario, que nació en beneficio de las personas que perdieron sus viviendas en noviembre de 2008 tras el paso de Paloma, y cuyos apartamentos son ahora albergues familiares para los que viven aún en zonas vulnerables. Sí, porque mira, yo misma tengo al esposo enfermo. Aquí tengo todas las comodidades para tenerlo. Ahí tengo una cama que tiene una satalgia que no se puede andar moviendo. Si estoy en una escuela, en algo de eso, me es más difícil. Pero aquí tengo ya todas las comodidades para que él se sienta bien y yo también. Continúan listos los 5 centros de evacuación para recibir a quienes necesiten resguardarse en esas instalaciones. A toda la población le pedimos evacuarse urgentemente antes de la 1 de la tarde del domingo 2 de octubre de 2016. Hasta Santa Cruz del Sur llegaron Jorge Luis Tapia Fonseca, presidente del Consejo de Defensa en Camagüey, e Isabel González Cárdenas, jefa de la Defensa Civil en la provincia agramontina, para fiscalizar el cumplimiento de las medidas que garantizan la seguridad de los recursos del Estado y la vida de las personas. En el litoral costero dialogaron con vecinos del lugar en plena evacuación y los exhortaron a unirse en gesto solidario y a protegerse ante las posibles inundaciones por fuertes lluvias y penetración del mar. En Santa Cruz del Sur, María Elena
Javier, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Solo Santi Espíritu supera a Camagüey en capacidad de almacenamiento de agua. Las 54 presas del territorio aramontino pueden colectar poco más de 1.200 millones de metros cúbicos del líquido, de los cuales hoy acumula tan solo 490. Esta situación hace que no se avisoren grandes contratiempos en caso de que el huracán Matthew, como se prevé, provoque lluvias significativas en esta región del país. Algo que preocupa siempre a los habitantes de la ciudad de Camagüey en situaciones como esta es lo que pudiera suceder con el río Atibonico que atraviesa la capital provincial. Varias veces en los últimos años se ha desbordado provocando inundaciones. Los expertos no descartan que ahora la historia se vuelva a repetir. Tenemos activado todo el sistema de alerta temprana, es decir, los principales cuadros del sistema están destinados a estos puntos y tenemos una observación de todos los pluviómetros de la zona. Sí, siempre se corre el riesgo de que exista inundaciones a lo largo del río Atibonico, por eso le alertamos a la población que vive en cada uno de estos lugares, en las zonas más bajas, incluso en los meandros de los ríos, que deben evacuarse apenas haya algún nivel de agua en el río, porque puede ocurrir inundación a todo lo largo del río Atibonico. Una probabilidad que debe tomarse bien en consideración, so pena de que luego las afectaciones resulten mucho mayores de lo que pudieron ser. En Camagüey Oeste de Casanova, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Nuevitas se prepara para minimizar los daños que pueda ocasionar el huracán Matthew. Proteger la vida de las personas es la tarea principal. Por ello, se ha previsto que alrededor de 29.000 ciudadanos sean ubicados en lugares seguros, 17.000 de ellos por la vía de autoevacuación hacia hogares de familiares y vecinos en viviendas confortables. La población acude a adquirir la canasta básica, así como otros productos que se distribuyen a través de la red minorista y tiendas recaudadoras de divisas. En el puerto se encuentran más de 8.000 toneladas de surtido general, entre ellas alrededor de 300 toneladas de sal evacuadas de la Salina del Real. Trabajadores de la entidad laboran intensamente en la protección de la carga almacenada. Ya se ha desplegado 4.000 metros cuadrados de mantas, aunque se requieren otros 9.000 metros para cubrir el monto total de mercancía. Por el momento la vida transcurre con normalidad, pero todos se encuentran alertas y atentos a las orientaciones que emite la Defensa Civil y el Consejo de Defensa Municipal. Lisette Maxena Paul, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En el pueblo aramontino hay percepción de los daños que puede ocasionar el huracán Matthew. Y no solo realiza acciones para prevenir pérdidas, sino que ha brindado su apoyo a las provincias orientales que sean dañadas por el potente fenómeno hidrometeorológico. Hemos trabajado intensamente la autoevacuación de las personas hacia las familias, los vecinos, buscando siempre la solidaridad humana que nos debe caracterizar. En la parte de la economía estamos trabajando en la distribución de alimentos a todo nuestro pueblo. También hemos trabajado en la evacuación de los animales, de la avícola, del porcino. La población lo ha entendido, transmitir seguridad, confianza, que la revolución no deja a nadie desamparado, pero que también necesitamos de nuestro pueblo la disciplina y que juntos saldremos victoriosos de esta nueva batalla y que tenemos que ir al combate de verdad para cumplir con lo que se nos ha indicado. Si no es la mayor afectación en Camagüey, lo que podemos decir también es que los camagüeyanos estaremos dispuestos a contribuir con nuestras hermanas provincias si tuvieran una afectación. Ojalá que no sea ninguna, pero si así sucediera, con el Camagüey se puede contar también para con lo que nos quede, compartirlo con gusto con nuestras hermanas provincias orientales. Prepararse es la mejor forma de evitar los daños. Desde Camagüey, Luis Naranjo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Camagüey muy bien pudiera llamarse la ciudad de los árboles, algo loable si se tienen en cuenta la belleza y la preservación del medio ambiente. Pero en caso de huracanes, como el que nos amenaza, se impone la labor de poda. Claro, la idea es cortar, recoger y botar sin perder tiempo. Esta tarea la cometen con carácter previsor los trabajadores de comunales y otras fuerzas movilizadas ante la inminencia de Matthew. De igual modo están prestos los medios de los grupos electrógenos y se trabaja en los almacenes para distribuir las mercancías previstas y preservar el resto. Y en estos momentos nos encontramos abasteciendo todos los mercados ideales de Camagüey para que esté todos los liberados puestos en todos los diferentes puntos de aquí de la provincia. Ya la canasta básica ya la repartimos. La canasta básica ya la cumplimos ya se repartió completa, todos los puntos están abastecidos ya.
¿Y las mercancías que quedan en los almacenes están puestas a salvo? Sí, están puestas a salvo. Las 4 gestivas que me quedan aquí en el almacén, la defensa me dio 4 mantas para poderlas cubrir completas. Y son 4 gestivas las que tengo aquí para poderlas preservar. Ernesto Pantaleón Medina, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Ya tenemos listo, lo ve usted atrás en pantalla. Y sigue siendo joven, doctor. Y con una gran energía. Al doctor José Rubiera, desde el Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología, con el equipo de trabajo preparados para darnos información actualizada. Hay 2 temas fundamentales que las personas nos preguntan mucho por los correos. Primero, ¿por qué va al noroeste, Matthew? Y segundo, ¿cuál es el diámetro del ojo del huracán? ¿Cuándo llegará? Por supuesto, todas las preguntas que seguramente usted se imagina que la audiencia le hace. Los buenos días, adelante, doctor. Adelante, doctor. Sí, muchas gracias. Saludos a ustedes, saludos a toda la televidencia. Y efectivamente los servicios informativos de la televisión cubana se mantienen aquí en el Centro Nacional de Pronósticos del Instituto de Meteorología para llevar a ustedes las últimas incidencias acerca del poderoso huracán Matthew. Y si febril ha sido el fin de semana, bueno, hoy lunes febril sigue siendo y mucho más, y todavía más lo será mañana, porque simplemente estamos con un poderoso huracán muy cercano a las puertas de nuestro país, de la parte oriental, y hasta que no pase todo, no descansaremos. De eso ténganlo por seguro para dar el mejor servicio a nuestro pueblo. Y bueno, fíjense ustedes lo que ha pasado ahora en las últimas horas con este huracán Matthew. Está moviéndose, pero muy lentamente al norte, a 9 kilómetros por hora. Se encuentra en los 15.4 grados y 74.9 grados de longitud oeste. Esa es la posición geográfica que queda a 500 kilómetros al sur de la ciudad de Guantánamo y a 520 al sur de Santiago de Cuba. Y como les dije, se mueve al norte, pero muy lentamente a 9 kilómetros por hora. Y la presión le ha vuelto a bajar algo. Ahora tiene 943 hectopascal. Y este movimiento al norte en general debe mantenerlo, aunque debe también acelerar el movimiento dentro de algunas horas. No sabemos exactamente cuándo, porque fíjense que este huracán, aunque se ha movido aquí, hace sus movimientos un poco, digamos, en unos momentos franco el norte, otros momentos lo da un poco al noroeste, pero la tendencia es a ir subiendo en latitud. La tendencia es a irse aproximando a nuestro país. Ayer estaba a 600 kilómetros al sur de Guantánamo, hoy sigue estando al sur de Guantánamo, pero a 500 kilómetros. Quiere decir que ha avanzado 100 kilómetros en 24 horas, lo cual no es mucho. Esto hay que seguirlo observando. Y esta imagen quiero mostrársela, se ve un poco oscura, pero es la primera imagen visible de hoy en la cual el sol viene por el este iluminando las nubes más altas. Y estos son topes muy altos de las nubes que pueden llegar a 12, 14, 16 kilómetros de altura, donde hay lluvias muy intensas. Y por eso es que he querido mostrarles esta imagen. Ahora bien, aquí tenemos algo interesante. El radar en Kingston, Jamaica, ya observa el ojo que se encuentra en esta posición. Aquí está Guantánamo, aquí está Santiago de Cuba. Y el radar nuestro, ubicado en Santiago de Cuba, en lo alto de una montaña bastante elevada, ahí podemos ver en Gran Piedra ya las bandas exteriores de este huracán. El ojo no se puede observar, todavía está muy lejos, pero sí las bandas exteriores, cómo van aproximándose a Jamaica. Y esto que se observa aquí es el mar. El haz del radar cruza sobre la superficie del mar y permite ver la marejada que se está produciendo ya en toda la parte sur de las provincias orientales de nuestro país. Ahora, quiero hablarles acerca de lo que ocurre en la atmósfera en general. Fíjense ustedes, este es el anticiclón, esta es la vaguada, de que hemos venido hablando hace unas noches en el noticiero, hablábamos del anticiclón, de la vaguada. Bueno, son los responsables del movimiento. ¿Por qué va lento? Bueno, va lento porque todavía no ha tomado las corrientes directrices como tiene que tomarlas, para que lo empujen en su movimiento. El huracán es como un colcho que se mueve dentro de un flujo. Ese flujo es de aire. Y entonces, el anticiclón ayer estaba situado un poco más hacia el oeste,
no le permitía subir en latitud, lo mantuvo con un movimiento casi errático hacia el oeste, muy lento, fluctuando, y ahora se está abriendo un poco, pero todavía no se ha abierto totalmente. Tiene que abrirse completamente este canal para que él vaya hacia el norte. Pero eso es lo que nos muestra precisamente que tenemos aquí en las trayectorias cómo el movimiento general es hacia el norte. Y es hacia el norte con un gran peligro para las provincias orientales. Hoy los modelos de pronóstico están dando una zona de conglomeración de esas rayas que son precisamente las trayectorias pronosticadas entre Guantánamo y Santiago de Cuba. Esto puede variar con las horas, como ha venido variando. Recuerden, ayer estaba un poco más hacia el este, hoy está ahora de nuevo un poco más hacia el oeste. Pero esa incertidumbre precisamente es por la disposición del anticiclón y la vaguada y lo que está ocurriendo en la atmósfera superior. Pero de lo que no hay duda, primero, poderoso huracán, que todavía categoría 4, pero un huracán que tiene 215 kilómetros por hora, 250 de racha, quizás 260. Por lo tanto, es poderoso. Y lo otro, que es inexorable que vaya hacia el norte o rumbo próximo. Por lo tanto, la amenaza a las provincias orientales de nuestro país es una amenaza cierta. Ahora, lo que va a haber es una demora. ¿Por qué la demora? Precisamente porque se ha mantenido con lento movimiento y todavía el movimiento es lento al sur. Y por eso es que los plazos van postergándose. Ahora estamos pensando que, digamos, el centro, estamos hablando del centro, puede llegar a estar aquí o en una zona próxima, porque esto es un cono de probabilidad y quizás el cono haya que en las próximas horas ir un poco más hacia el oeste, un poco más hacia el este, pero siempre centrado en esta zona. Es para el 4 de octubre por la tarde aquí. Quiere decir que se ha atrasado todavía 6 horas más a lo que habíamos dicho anoche de 12 horas. Hay 18 horas de atraso con respecto a lo que se había dicho antier. Y eso es precisamente por el lento movimiento. Ahora, cuando tome su camino, va a avanzar. Y en cuanto a la intensidad, les digo otra cosa. Las condiciones en la atmósfera superior son tales que los vientos son muy débiles y eso posibilita el desarrollo. Pero además, en toda esta área hay temperaturas de 30 a 30.5 grados Celsius en el mar. Y eso quiere decir que hay combustible. Y recuerden el Sandy, que entre Jamaica y Santiago de Cuba se intensificó grandemente, eso no lo podemos obviar. Por lo tanto, son hechos lo que estamos conversando con ustedes para que nos demos cuenta de que hay que protegerse, hay que hacer todas las medidas, no se puede hacer nada que no deba hacerse en este momento. La disciplina es importante en la población. Y bueno, quiero hablarles acerca del pronóstico del día de hoy. Vamos a tener chubascos intervalos en casi todo el país, en la parte occidental y central no tienen nada que ver con el huracán Matthew, sino con los vientos del nordeste. Y en la zona oriental del país, a partir de esta noche, irán deteriorándose gradualmente las condiciones meteorológicas. Y vamos a tener ya quizás al final de la noche, principio de la madrugada, vientos de tormenta tropical en la parte sur de la zona oriental de Cuba. Y además, la marejada que ya está, va a comenzar a incrementarse más. 4 metros de altura se están previendo para esta noche en la costa sur, en la costa norte. Matthew por nuestro territorio. No me voy a referir a las medidas que se han puntualizado y cumplido durante la fase informativa y de alerta, porque en el día de ayer hicimos énfasis en su cumplimiento. Yo quiero aprovechar la oportunidad nuevamente para hacer un llamado a la población a elevar, como bien se ha dicho aquí, la percepción del riesgo. Es un error no apreciar el peligro. Es un potente huracán que va a provocar intensas lluvias, fuertes vientos y penetración del mar. Y realmente durante estos días no apreciamos que la población haya comprendido la gravedad de este evento. Y por eso, como explicaba la compañera Nancy, vicepresidenta del Consejo de Defensa Provincial, es importante que la población asegure las viviendas, sobre todo los techos de cubierta ligera, pero también que pueda protegerse, sobre todo en lugares seguros.
Y es importante el apoyo de la población, la solidaridad de toda la población en ese sentido. Y ese es el llamado que quiero hacerle a la población, que no se puede perder más tiempo. No se puede perder más tiempo porque las consecuencias van a ser mayores entonces. Y no podemos permitir la pérdida de vidas humanas. El órgano económico y social del Consejo de Defensa Nacional, presidido por el miembro del Consejo de Estado y ministro de Transporte, Adel Izquierdo Rodríguez, visitó a Guantánamo para constatar la marcha de los preparativos ante el paso inminente del huracán Matthew, para así mitigar posibles daños y brindar apoyo en cuestiones que no están en manos de la provincia oriental cubana. Especial atención merecieron los territorios de Maicí y Baracoa, que pueden quedar incomunicados debido a desprendimientos en el viaducto La Farola. En ese sentido, el ministro de Energía y Minas, Alfredo López, informó que desde la noche de este lunes estarán en la primera villa las brigadas de linieros de Guantánamo y Las Tunas para garantizar la cobertura a futuras interrupciones en el servicio electroenergético. Se está tratando de tener condiciones en Baracoa para, si se aísla, que ellos mismos tengan fuerzas allí disponibles para enfrentar las averías. Enfrentarlas no significa que al otro día va a haber electricidad. De acuerdo a la magnitud de la avería, lleva siempre un tiempo resolver. Mari Blanca Ortega, ministra de Comercio Interior, dijo que se priorizará la venta de azúcar liberada y para la canasta básica en esos municipios que pueden quedar aislados, y puntualizó que en las horas siguientes se deberá extraer todo el arroz existente en el puerto de Boquerón para ser almacenado convenientemente. A su vez, el viceministro primero de Salud, José Ángel Portal Miranda, destacó que en la provincia existe amplia cobertura de medicamentos, están listas 5 brigadas quirúrgicas de emergencia y reciben alta hospitalaria a los pacientes sin peligro para su vida, a fin de garantizar la capacidad de recepción en el hospital provincial. Hay un tema que es vital, y es que vinculado a estos fenómenos meteorológicos, tienden después a incrementarse el riesgo de epidemia. Y dentro de ellas las enfermedades transmitidas por vectores. Por lo tanto, todas las medidas de saneamiento básico hay que tomarlas de manera inmediata, ahora y después. Tras una amplia y detallada información sobre la preparación de la provincia ante el paso de Matthew, la vicepresidenta del Consejo de Defensa Provincial, Nancy Acosta Hernández, convocó a los guantanameros a ser solidarios y sobre todo a mantener la disciplina y el cumplimiento de las medidas previstas para enfrentar este tipo de fenómenos naturales. Yanela González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y en presencia de un fenómeno meteorológico de este tipo, la población debe adoptar medidas precisas para, en primera instancia, salvaguardar sus vidas y también sus bienes materiales. Sobre lo que debe hacerse en cada hogar, algunos guantanameros le comentaron a la periodista Susel Quindelán. Veamos. Durante la temporada ciclónica en Cuba, se reiteran las medidas a tener en cuenta en caso de que el país sea azotado por un evento de gran envergadura. Es por ello que la población debe conocer las acciones a seguir para prevenir la pérdida de vidas humanas y daños materiales. La Defensa Civil recomienda en estas situaciones mantenerse informados a través de los medios de comunicación masiva. Mientras tanto, es de vital importancia estar preparados y alertas. Cuando se decrete ya que el ciclón se está acercando, mantenerse en sus casas. Dentro de las casas, almacenar agua potable, echar hipoclorito al agua, asegurar puertas y ventanas, sobre todo eso, y mantenerse en espera. Hemos tomado todas las medidas de seguridad, arriba en el techo, hemos limpiado toda la azotea, los tragantes de abajo, la antena de televisor, porque eso hace daño. Y asegurar también lo que es la alimentación, las velas, todo eso que uno necesita, el agua, el medicamento, todo lo que uno necesita para los hijos. No tener mucha precaución, no salir de la casa, no tocar el cable que hayan por el piso, y no pasar el río crecido, y fundamentalmente estar en la casa resguardado. Lo principal es conservar la vida. Susel Quindelán Morales para este espacio informativo. Más de 600 personas están protegidas en Santa Cruz del Sur ante la amenaza del huracán Matthew para el oriente cubano. En el Centro de Reducción de Riesgos se trabaja de forma continuada, mientras las autoridades de Defensa Civil realizan el trabajo casa a casa en el litoral costero
para asegurarse de que no quede nadie expuesto al peligro. Esta vez, la mayoría de los santacruceños de la zona playa se trasladó con sus bienes en transportes estatales y alternativos hacia la comunidad 50 aniversario, que nació en beneficio de las personas que perdieron sus viviendas en noviembre de 2008 tras el paso de Paloma y cuyos apartamentos son ahora albergues familiares para los que viven aún en zonas vulnerables. Sí, porque mira, yo misma tengo al esposo enfermo. Aquí tengo todas las comodidades para tenerlo. Ahí tengo una cama que tiene una satalgia que no se puede andar moviendo. Si estoy en una escuela, en algo de eso, me es más difícil. Pero aquí tengo ya todas las comodidades para que él se sienta bien y yo también. Continúan listos los 5 centros de evacuación para recibir a quienes necesiten resguardarse en esas instalaciones. A toda la población les pedimos evacuar urgentemente antes de la 1 de la tarde del domingo 2 de octubre de 2016. Hasta Santa Cruz del Sur llegaron Jorge Luis Tapia Fonseca, presidente del Consejo de Defensa en Camagüey, e Isabel González Cárdenas, jefa de la Defensa Civil en la provincia gramontina, para fiscalizar el cumplimiento de las medidas que garantizan la seguridad de los recursos del Estado y la vida de las personas. En el litoral costero dialogaron con vecinos del lugar en plena evacuación y los exhortaron a unirse en gesto solidario y a protegerse ante las posibles inundaciones por fuertes lluvias y penetración del mar. En Santa Cruz del Sur, María Elena Javier, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Solo Santi Espíritu supera a Camagüey en capacidad de almacenamiento de agua. Las 54 presas del territorio aramontino pueden colectar poco más de 1.200 millones de metros cúbicos del líquido, de los cuales hoy acumula tan solo 490. Esta situación hace que no se avisoren grandes contratiempos en caso de que el huracán Matthew, como se prevé, provoque lluvias significativas en esta región del país. Algo que preocupa siempre a los habitantes de la ciudad de Camagüey en situaciones como esta es lo que pudiera suceder con el río Atibonico que atraviesa la capital provincial. Varias veces en los últimos años se ha desbordado provocando inundaciones. Los expertos no descartan que ahora la historia se vuelva a repetir. Tenemos activado todo el sistema de alerta temprana, es decir, los principales cuadros del sistema están destinados a estos puntos y tenemos una observación de todos los pluviómetros de la zona. Sí, siempre se... De la zona oriental, fundamentalmente Guantánamo primero, Holguín después, se irá incrementando también las marejadas y las inundaciones costeras que ya están ocurriendo en la parte sur del oriente del país desde ayer van a mantenerse e incluso incrementarse. Por lo tanto, son peligros ya que están en ciernes avanzando sobre nosotros y después la lluvia. Después vendrá la lluvia con ese deterioro del tiempo. Por lo tanto, seguiremos aquí informándolo a ustedes a la 1 de la tarde en el noticiario. Habrá una información adicional, quizás podamos contar ya con los modelos del mar para que ustedes vean cómo pensamos que se comporte esta variable tan importante que es la marejada y las urgencias. Las urgencias es la sobreelevación del mar debido a la baja presión y la acumulación por el viento en el huracán, sobre todo a la derecha de la trayectoria. Sobre todo estas cosas vamos a seguir hablando hoy y seguramente mañana hablaremos todavía un poco más. Así que bueno, hasta la próxima transmisión y que pasen un feliz día. De acuerdo con la información del Centro Nacional de Pronósticos del Instituto de Meteorología, el huracán Matthew comenzará a afectar la región suroriental a partir de la noche de hoy, con vientos de tormenta tropical e inundaciones costeras que gradualmente se incrementarán. Teniendo en cuenta su trayectoria, se decidió establecer la fase de alarma ciclónica para las provincias de Camagüey, Las Tunas, Holguín, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo a partir de las 9 horas del día de hoy y mantener la fase informativa para las provincias de Cienfuegos, Villa Clara, Santi Espíritus y Ciego de Ávila. Las restantes provincias deben mantenerse informadas sobre la evolución de este huracán. Los órganos y organismos estatales, entidades económicas e instituciones sociales de las provincias orientales deben cumplir las medidas previstas en sus respectivos planes de reducción de desastres para esta fase. Se orienta a la población mantenerse atentos a las informaciones que se emitan y cumplir disciplinadamente las medidas que se indiquen por las autoridades locales. También los especialistas del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil que acudieron esta mañana a nuestros estudios daban cuenta de que hasta el momento ya han sido evacuadas más de 19.000 personas, una cifra importante en casas de familiares, en viviendas de vecinos, y esto es una muestra más de la solidaridad
a la que acudimos siempre los cubanos en este tipo de situaciones. Nos hablaban también los especialistas que los resultados de Cuba en cuanto a la prevención de riesgos en estos desastres pues es reconocida a nivel internacional, y tras el paso en los últimos años de cerca de 30 huracanes solo ha tenido que lamentarse la pérdida de 56 vidas humanas. Fase de alarma ciclónica, reitero, para las provincias del oriente del país se mantienen en fase informativa, las restantes, las que se mantenían en fase informativa hasta este momento. Ya está quedando muy poco tiempo para la movilidad. Quizás el servicio eléctrico será retirado en horas de la tarde cuando se empiecen a sentir los primeros vientos, las primeras afectaciones del huracán. Es por eso que nosotros llamamos a la disciplina, y quizás ustedes tengan una recomendación final para las personas que nos observan en este minuto. Sí, bueno, ser muy prudente, cumplir estrictamente lo que se orienta en cada territorio. En este tiempo que queda, crear todas las condiciones, un radio con su batería, si es posible, para que estén informados. Bueno, sobre todo eso, crear todas las condiciones indispensables para enfrentar este evento. Fase de alarma ciclónica para nuestro territorio, pero hemos amanecido hoy con una aparente calma. Aún no llueve, ya a esta hora puede sentirse un poco de calor, sin embargo, se prevé que a medida que transcurra el día, las condiciones meteorológicas comiencen a deteriorarse. Dejemos que sea ahora el periodista Orestes Ríos que nos comente un poco más acerca de este tema. Orestes, buenos días, adelante. Sí, muchas gracias. Muy buenos días. Amanece parcialmente nublado en la ciudad de Guantánamo, pero este panorama debe cambiar en las próximas horas. Se espera que en la tarde-noche comience a llover en esta región más oriental del país, así como a sentirse los vientos del poderoso huracán Matthew. A continuación ofrecemos algunas declaraciones del presidente del Consejo de Defensa Provincial, compañero Denis Legrá Azahares, a propósito del inminente paso del huracán.